Iglesia, bendiciones, qué gusto que nuevamente podamos reunirnos y especialmente esta semana, donde estamos en la segunda semana de nuestra nueva serie que hemos estado estudiando los días miércoles, cuando los cerdos vuelan. Estamos hablando acerca de los milagros. Normalmente hemos escuchado esta frase donde nuestras abuelitas nos decían, le pedíamos algo que tal vez era imposible y ellas decían, bueno, cuando los cerdos vuelen, cuando pasen cosas inexplicables, entonces te lo voy a cumplir o te lo voy a comprar. De eso se trata esta serie, donde normalmente pasan cosas inexplicables para nuestros ojos, pero para Dios se encasilla dentro del marco de un milagro. Así que acompáñame a orar esta noche. De repente hay personas entre nosotros que puedan estar necesitando un milagro de parte de Dios, y vamos a orar a Dios para que Dios pueda concedernos ese milagro. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias en primer lugar, Señor, porque tenemos acceso a ti a través de la oración. Estamos tan emocionados, Señor, y tan cargados de fe con respecto a esta serie, Señor. Y sabemos que muchos de nosotros podemos estar esperando un milagro financiero, un milagro de salud, Señor, un milagro en nuestra familia, en nuestros trabajos, un milagro personal. Hoy oramos, Señor, que podamos ser como esa antena que recibe la señal de parte del cielo, que podamos, Señor, realmente experimentar un milagro creativo de parte tuya, si es así tu voluntad y si está dentro de tu plan, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en la segunda semana. Si usted no se perdió la primera semana, recuerde que puede encontrar el mensaje aquí en nuestra página de Facebook, en la sección de videos. Pero hoy estaremos hablando acerca de los milagros de sanidad. Cada miércoles vamos a estar estudiando un diferente grupo de milagro, porque los milagros también están categorizados en diferentes cosas. Hemos estado hablando de milagros de liberación en la semana anterior. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de milagros de sanidad. Y queremos comenzar con este texto que Jesús le habla a sus discípulos y por extensión también a nosotros. Se encuentra en Juan 14, verso 12. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. De ahí me encanta, porque Jesús no solo reservó los milagros para él mismo, sino que también les dio esta potestad, este don, esta habilidad, esta destreza a sus discípulos, por extensión a ustedes y a mí, que podamos orar a Dios y pedir a Dios por un milagro. Encontramos a lo largo de los evangelios y a lo largo de todo el Nuevo Testamento los diferentes discípulos que iban haciendo milagros. De hecho, el poder de Dios era tan evidente en la vida de los discípulos que algunos hasta con la misma sombra sanaban. Ahora, debemos de entender un poquito acerca de cómo funcionan los milagros y sobre todo los milagros de sanidad. Y por eso queremos comenzar con este fundamento. Nuestro Dios sana. Dios sigue sanando el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue haciendo milagros de sanidad. Dios sigue tocando a su pueblo hoy en día. Dios sigue sanando a su pueblo. Y de hecho el Nuevo Testamento nos anima a nosotros a ir y orar por los enfermos. Si Dios no sanara todavía, si la sanidad se hubiera quedado solo con la venida de Jesús a la tierra, Dios no nos hubiera dejado textos como ese de ir y orar por enfermos, porque ¿qué sentido tendría entonces orar por un enfermo? Pero Dios sigue sanando. Ahora, lo que vamos a aprender hoy es que Él no cura o no sana a todos todo el tiempo. Y ahí es donde muchas veces nos frustramos. Perdón, porque en ocasiones oramos por alguien y no se sana. Entonces decimos, bueno, entonces Dios no me escucha, entonces esto no funciona. Y no necesariamente es así. Es que en ocasiones Dios no sana a todos todo el tiempo. Dios sana, esa es la base de esta noche. Dios sana y quiere sanar a su pueblo, pero hay ciertas circunstancias en las cuales Dios no lo hace. ¿Cuáles son esas circunstancias? Y antes de que veamos las razones, quiero que veamos ejemplos que no solo pasa hoy en día, sino que también pasaba en el Nuevo Testamento. Personas que tenían una enfermedad que de repente eran utilizados de parte de Dios para sanar a otros, pero ellos mismos no se podían sanar. Por ejemplo, vemos un ejemplo muy claro en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 20, donde Pablo está haciendo sus viajes. Ese es un fragmento de lo que está sucediendo específicamente en ese momento. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Pablo está dando un poquito de información, quién se fue, quién se quedó, quién está con él. Y dice, Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo, una pausa. Pero Pablo no era este maravilloso predicador y el gran escritor del Nuevo Testamento. ¿Pero y por qué deja a Trófimo enfermo en Mileto? ¿No?
Ahí nos damos cuenta que en ocasiones Dios se abstiene de sanar o de curar a ciertas personas por muchas razones, que las vamos a ver a continuación. Un segundo ejemplo, hay muchos más, pero un segundo ejemplo se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 23. Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo, que era muy apegado a él, muy amado, donde estamos hablando del Pablo, que en una ocasión, por ejemplo, una serpiente venenosa lo mordió y no murió. Estamos hablando del Pablo que sanó, el Pablo que hizo proezas. Y mire lo que le dice, le escribe a su discípulo amado Timoteo. Capítulo 5, verso 23. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Pablo, ¿me estás diciendo que Timoteo es tu más allegado, tu discípulo más cercano, la persona que más aprecias, que más valoras, en la cual estás depositando todo el peso del ministerio cuando ya no estés? ¿No puedes hacerle un pequeño milagro, un pequeño milagrito? Ahí nos damos cuenta que en ocasiones Dios sana, pero no siempre sana a todos todo el tiempo. Vemos ejemplos como vimos ejemplos como el de Trófimo, que se tuvo que quedar en Mileto porque estaba enfermo. Ahora, hay algunas razones por las cuales Dios en ocasiones puede que no sane a todas las personas. Y eso es lo que queremos ver esta noche. Razones por las cuales Jesús no hizo milagros y por ende refleja un poco el corazón de Dios de por qué Dios en ocasiones no sana a personas por las cuales oramos. Hay algunas razones muy específicas. Lo primero, Jesús se negó a realizar milagros para probarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? En ocasiones, la gente misma quería poner a prueba a Jesús. Vale, Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, haz esto. De hecho, el enemigo fue una de las cosas que hizo. Bueno, si eres el Hijo de Dios, tírate de este pináculo del templo y ejecuta un milagro. Bueno, si eres Hijo de Dios, entonces transforma esta piedra en pan. Haz un milagro aquí, haz un milagro. Entonces, Jesús se negó rotundamente a hacer milagros por show. Para demostrarle a la gente, no, miren, es que yo soy el gran Hijo de Dios y entonces yo vengo con gran poder y autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones Dios es muy celoso. Y yo no puedo andar por la calle diciendo, bueno, soy hijo de Dios y voy a hacer milagros, reúnanse todos porque voy a hacer milagros. No, es que Dios, Jesús, no van a hacer milagros solo para vanagloria propia o para, qué sé yo, hacer un show, un espectáculo. Y lo vemos claramente en Marcos capítulo 8, verso 11 y 12. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Note el contexto del cual estamos hablando. Los fariseos se reúnen alrededor de Jesús. Sabemos que los fariseos estaban en contra de Jesús por sus enseñanzas, porque no estaba bajo la misma estructura que ellos habían aprendido por años. Entonces comenzaron a discutir. Note el contexto. Fariseos se reúnen alrededor de Jesús y empiezan a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. O sea, querían tentarlo, querían ver si realmente Jesús era quien decía que era. Le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, o sea, como Jesús diciendo, ¿y vienen estos otra vez? Y les hace una pregunta, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Vemos el contexto, o sea, este es el mismo Jesús que sanó infinidad de enfermos en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios están cargadísimos. Más de 50 milagros entre los 4, muchísimos más. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de multiplicación, milagros de caminar sobre el agua, milagros de controlar los elementos, controlar el mar. O sea, infinidad de milagros, milagros de multiplicar panes y peces para alimentar multitudes, milagros de resucitación, resucitar diferentes personas. Y Jesús se abstiene de decir, espérense, ¿para qué quieren un milagro ustedes? ¿Para hacer show? ¿Para hacer espectáculo? ¿Para demostrar que soy el Hijo de Dios? No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Y yo sé que en ocasiones vemos pasajes en el Antiguo Testamento que pareciera que fuera por show, pero realmente todos los milagros, los de Elías, los de Eliseo, los de Moisés, tenían un objetivo, una razón de ser. Por eso me encanta la oración de Elías, cuando Elías pide descender fuego del cielo, le dice, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por tu nombre, para que esta gente reconozca que solo existe un solo Dios. Entonces, todos los milagros tienen un propósito.
No se trata de hacer espectáculos mágicos y decir, no, es que somos hijos de Dios, somos cristianos, entonces venga, todo este hospital va a ser sano en el nombre de Jesús y solo vengan y tóquenme. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque Dios no es un Dios de show. Y Jesús lo deja ver claramente aquí. Así que la primera razón por la cual en ocasiones Dios puede que se abstenga de hacer milagros es porque no tiene nada que probarle ni a la gente ni a nadie. Entonces, en ocasiones hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en la forma en que oramos. A veces pensamos nosotros en nuestra mente humana que presionando a Dios, que diciéndole, dale, Señor, dale, dale, vale, para que vea a la gente, para que... No, es que Dios no tiene nada que probar de sí mismo. Dios es el creador de todo el universo. No hay nadie por encima de Él. No tiene ninguna razón para probarse de sí mismo. Ahora, hay más razones por las cuales Dios en ocasiones pareciera que se abstiene de sanar a otras personas. La segunda razón es que Jesús nunca realizó un milagro que interfiriera con el plan final de Dios. Y esto me encanta. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 8, verso 28, que es mi texto favorito, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que han sido llamados conforme a un propósito. Dios tiene un propósito, un plan con cada uno de nosotros. Dios es como que ha marcado una línea por la cual vamos a transitar. Y en ocasiones van sucediendo cosas a nuestro alrededor. Entonces venimos y pedimos un milagro. Venimos y pedimos un milagro y oramos. Y en ocasiones Dios no responde. Bueno, en ocasiones, a veces, puede ser porque el milagro que estamos pidiendo puede estar interfiriendo con el plan final de Dios. Por poner un ejemplo, una persona está perdiendo su trabajo. Están haciendo recorte de personal. Pues le han notificado que va a trabajar hasta el 30 de este mes. Y está orando y clamando a Dios. Señor, ayúdame a conservar mi trabajo, ayúdame a conservar mi trabajo, ayúdame a conservar mi trabajo. Ahora, dentro del plan divino de Dios, esa persona está destinada a emprender un negocio para que ese negocio le dé trabajo a mucha gente. Pero no puede emprender ese negocio si sigue trabajando en esta empresa. Dios lo sabe, tú y yo no lo sabemos. Entonces Dios dice, prefiero no hacerte este milagro hoy, pero que cumplas el plan que te he enviado. Entonces, en ocasiones, algunos de los milagros que pedimos no están dentro del plan de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versos 53 y 54. ¿Qué está sucediendo en el contexto? Jesús está siendo apresado. Los discípulos se han esparcido. Llegó una comitiva de parte de los fariseos y los saduceos a aprender a Jesús. Pedro está con él. Y Pedro, en la inercia, en la adrenalina, saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús lo reprende, le dice, Pedro, guarda esa espada. Y esas son las líneas que siguen después de ese incidente. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? O sea, está la conmoción, está el hombre sangrando y Jesús le quiere dejar ver a Pedro que en ocasiones los milagros que queremos pedir pueden interferir con el plan final de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para con Jesús? Que fuera a la cruz del Calvario, para que muriera por nuestros pecados. Ahora, si Jesús no iba a la cruz del Calvario, era un problema enorme y cósmico para nosotros. Claro, en ese instante Pedro no lo entendía al 100%. ¿Por qué decimos que no lo entendía? Por la reacción que tuvo Pedro. Tratar de defender a su maestro. Y Jesús le está tratando de decir en ese momento, Pedro, hay momentos, hay situaciones que tienen que darse porque están dentro del plan de Dios. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Jesús estaba claro que el plan de Dios para él era ir a la cruz del Calvario, aunque no fuera un plan divertido, aunque no fuera un plan popular, aunque no fuera un plan que todo el mundo aplaudiera, pero era el plan de Dios para él. Inclusive el mismo Jesús hace una oración y le dice, Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa. Está queriendo decir, Señor, esto es bastante duro lo que me has pedido hacer, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Minutos antes de que suceda esto, Jesús está orando, pidiéndole a Dios, Señor, si es posible, si hay alguna otra opción, un plan B, por favor hazlo, porque esto está sumamente duro, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en ocasiones, por muy duro que parezca, Dios no va a hacer algunos milagros para con nosotros si entorpecen o si van en contra del plan de Dios. Voy a poner otro ejemplo, más que todo para los más jóvenes, porque a veces pedimos milagros en contra de lo que ya está escrito. Voy a poner un ejemplo muy drástico. Es un ejemplo muy drástico. Pero imagine que usted va a un examen en una de sus clases. No estudió nada. Porque estuvo viendo partidos, porque estuvo jugando con sus amigos. Y viene el día del examen, le ponen la hoja y no se acuerda absolutamente de nada. Pero entonces usted dice, milagros. Vamos a clamar por un milagro. Padre, ayúdame a recordar todo lo que vi en este último trimestre y este parcial. Yo sé que no estudié, Señor, pero sálvame de esto. ¿Usted cree que Dios va a hacer ese milagro ahí? No. Porque había una parte que nosotros teníamos que hacer, que era estudiar. Claro, diferente fuera si estudiáramos y al momento nos ponemos nerviosos, ansiosos. Yo, por ejemplo, cuando yo di clases de Biblia, yo oraba con mis alumnos. Pero yo oraba específicamente, le decía al Señor, Señor, ayuda a mis alumnos a recordar lo que estudiaron, que es muy diferente. Entonces, claro, algunos me reclamaban, Mister, pero yo no estudié, y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo no puedo hacer nada. Pero yo quiero que el Espíritu Santo te ayude a recordar lo que estudiaste. Entonces, a veces pedimos cosas que van en contra del plan de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces Dios no te va a contestar. Dios no te va a contestar. Es tan sencillo como eso. La tercera razón por la cual en ocasiones Dios, y lo vemos en la vida de Jesús, reflejando el corazón de Dios, Jesús no hizo milagros donde no encontró fe. Y yo sé que esta es una de las más comunes que solemos escuchar. Pero si no tenemos fe, en ocasiones el milagro no se va a dar. O sea, es como una fórmula. Dios quiere hacer milagros, pero también necesita encontrar fe. El fe es el material, fe es el combustible que se necesita para que esa llama que Dios quiere depositar en nosotros estalle. Pero si no encontramos fe, si Dios no encuentra fe, en ocasiones no, el milagro no se va a suceder. Mateo capítulo 13, aquí hay varios ejemplos donde Jesús le reitera a la gente, este milagro fue hecho porque tenías fe. Dice, por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Me llama la atención que de las regiones que menos milagros hizo Jesús era de la región donde él había salido. Claro, porque lo habían visto de chiquito, lo habían visto crecer, lo conocían. Entonces esa familiaridad les impidió un poco creer en él. Jesús dice, pues es que no puedo hacer muchos milagros acá, me conocen, no quieren creer en mí. Ahora, también hay muchas situaciones, muchas veces donde Jesús les dijo, hija, tu fe te ha sanado. O sea, claramente Jesús está diciendo, es porque tuviste fe. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos capítulo 5, verso 34. Lucas 17, 19, levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Marcos 10, 52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Esta me llama la atención porque el milagro todavía, según el orden que vemos en el texto, no había sucedido, pero Jesús, al examinar el corazón de este hombre, encuentra que hay fe. O sea, aquí vemos claramente, pero claramente, la fórmula, si podemos llamarla así, ¿no? Pero lo que se necesita, las condiciones que se necesitan para un milagro. Jesús le dice al hombre, note el orden, Jesús le dice al hombre, puedes irte. Pero el hombre estaba ciego todavía. Si yo hubiera sido ese hombre, le hubiera dicho, pero Jesús, me estás despachando y yo sigo ciego. Entonces esto no funciona. Jesús, pero ¿por qué me despachas? Mire lo que le dice Jesús,
puedes irte, le dijo Jesús. Entonces yo me imagino al hombre levantándose, ¿no? Pero diciendo, yo no miro nada por dentro, no miro nada todavía. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. O sea, Jesús ve al hombre, ve que hay fe en el corazón. O sea, el hombre está conectadísimo. Dice, yo creo que Jesús puede hacer este milagro. Jesús le dice, vete. Entonces el hombre se empieza a levantar, todavía no ve. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. O sea, este hombre tuvo que hacer una acción, tuvo que levantarse, demostrar que realmente tenía fe. No es fácil, hermano. No es fácil. En ocasiones necesitamos tener una acción nosotros, demostrarle a Dios que realmente confiamos que Él puede hacer este milagro. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Mira Marcos capítulo 9, verso 24. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Y esa frase la encontramos también a los discípulos, diciéndole a Jesús que les ayudara a incrementar la fe. Sí creo, exclamó de inmediatamente el padre del muchacho. Claro, este papá estaba intercediendo por su hijo, porque estaba siendo atormentado por demonios. Y la fe de este padre impregna o logra hacer que su hijo sea liberado. Hay una gran esperanza entonces para padres y madres que están teniendo problemas con hijos, donde seguir creyendo que Dios puede transformar el corazón de tu hijo o de tu hija. Lo vemos claramente en Marcos capítulo 9, verso 24. Termino con este pensamiento. Nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Nuestra fe se basa en quién es Dios. Siempre que hablo de esta clase de milagros, no puedo obviar aquel texto en el Antiguo Testamento donde aquellos 3 hebreos habían sido echados o iban a ser echados al horno de fuego. Y la frase de esos muchachos me cautiva siempre. Cuando son confrontados y les dicen, ¿saben qué? Si ustedes no se postran frente a esa estatua del rey, van a ser tirados al horno de fuego. Y uno de ellos, con valentía, con fe en el corazón, les dice, ¿saben qué? Nuestro Dios es sumamente poderoso para librarnos de este problema en el cual en teoría nos hemos metido. Pero aún si no lo hiciera, o sea, aún si no nos libra de este horno de fuego, solamente a Él lo seguiríamos adorando. Yo creo que ese es el corazón, o debería ser el resumen, el corazón de todos nosotros como hijos de Dios. Dios es suficientemente poderoso para hacer milagros de sanidad y lo sigue haciendo hoy en día. Pero aún si no los hace, solo a Él lo vamos a adorar y solo a Él lo vamos a exaltar. Porque nuestra fe no se basa en lo que Dios hace, nuestra fe se basa en quién es Dios. Señor, gracias te damos esta noche, porque sabemos que muchos podemos estar necesitando un milagro de sanidad. Y hoy hemos visto algunas razones por las cuales en ocasiones esos milagros no se dan. Algunas de ellas porque nuestra fe ha disminuido. Tal vez en ocasiones porque nuestro milagro, Señor, interfiere con tu plan perfecto para nosotros. O tal vez porque algunos hemos estado pidiendo milagros que no van de acorde a tu voluntad. Cosas para vanagloriarnos, cosas para solo comodidad personal. Ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón íntegro, un corazón lleno de fe. Y que si este milagro está en tu voluntad, Padre, tú lo puedas conceder esta noche. Hoy oramos, Señor, por aquellas personas que puedan estar enfermas y que al escuchar este mensaje, su corazón pueda vibrar de fe. Y tú puedas hacer un milagro de sanidad. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, solamente me resta recordarle que este próximo domingo tenemos nuestro servicio presencial a las 10 de la mañana. No se lo pierda, lo esperamos por ahí y que Dios nos continúe bendiciendo.